Independientes Revolucionarias es nuestra rama, una fusión que hemos hecho abertura vaginal, que están sus compañeros de aquí, y para hacer acciones políticas que vamos a generar, para generar un poco de discurso social sobre la problemática del trabajo sexual. Ahora bien, por favor, tomen asientos. ¿Te paro esto? ¿Dónde? Sí, páraselo. Bien, primero creo que es lícito que dé una serie de informaciones. En el caso, por ejemplo, de Cristina, en el caso también de Juana, han sido personas usurpadas, metidas sin haber pedido permiso en el evento. Encantados de estar aquí. Sí, pero, bueno, me toca, ¿qué símbolo me toca a mí en la cara? No sé, pero bueno. Y bueno, no sé si esto para la filmación les va bien y esta iluminación, igual, ¿no? No sé. Claro, es que... Si no lo quitamos, apagamos el foco, apagamos ese foco, encendemos este. Al menos Sí. Y si se abre la puerta que entra luz natural. Por ejemplo, también, pero si me apagáis algunas de todos, eso porque es que haces tin. eso es como si estuviéramos en una sala de Sí, me estoy interrogatorio. empezando a quedar ciega yo también. Chicas, que no dormí mucho, tengo polvo. Mejor, ¿no? Y si hice la oscuridad, por fin. Abrimos esta puerta que es de salud natural que nos va a iluminar. Fantástico. Bueno, como bien he dicho, ambas dos personas han sido así de sopetón metidas, lo cual también agradezco su colaboración en este acto. Y presento. A mi derecha tengo a Cristina Garizábal, como conocéis, es Etaira. Dentro de la ponencia puse leyes y situación actual, porque mejor que ellas, como está Madrid, pocas habrán. Luego tenemos a Paula Ezquerra. Paula es una compañera de Prostitutas Indignadas, compañera de muchos movimientos de luchas sociales en los cuales hemos interactuado en Barcelona, ambas dos. Y bueno, tenemos proyectos varios que ya iremos hablando. Luego tenemos a mano izquierda aquí esta postura, chaleco, bueno, no sé, ¿no? Mi hermana. Silvia Araújo. Sí, pero es intrascendente que sea su hermana, ¿eh? Sí, total. Etimología y movimientos feministas, etimología del verbo y el movimiento feminista, un poco como esta palabra se utiliza. Y el de último tenemos a Juana Ramos, asistente social, sexualidad en colectivos con diversidad funcional y o cognitiva también, y su sexualidad. Entre todas vamos aquí a hacer una pequeña ponencia y a ver, no hemos cuadrado entre ninguna casi, esta es una vomitada, lo cual también es muy interesante a modo de proyección de acción y de difusión. Primero cedo la palabra a Garizábal, porque además viene con tiempo justo y bueno, aquí la tenemos. Bueno, pues oye, lo primero, gracias por haber invitado, Verónica. Qué envidia me das verte así tan despelujada, porque yo estoy helada aquí dentro, con catadora incluida. Y en todo caso, quizás antes de empezar con la cosa esa que nos ha dicho Verónica, que era precisamente hablar de la cuestión legal y de cómo estaba la situación, yo quería explicar un poco también qué es Etaira, ¿no? Porque puede haber gente que no necesariamente nos conozca. Entonces, Etaira es una asociación que está compuesta básicamente por personas, bueno, por mujeres básicamente, pero personas en todo caso, algunas que trabajan en la industria del sexo o que trabajan como prostitutas, otras que no, y que cuando montamos la asociación hace 20 años, precisamente este mes se celebran los 20 años de nuestra existencia, hicimos muy conscientemente lo de que no queríamos trabajar para las trabajadoras del sexo, sino con las trabajadoras del sexo. Y lo hacíamos desde una perspectiva feminista, precisamente, es decir, convencidas de que era el patriarcado el que se empeñaba en separarnos
a las mujeres entre el conjunto de mujeres buenas, se supone, que son las que se someten a las normas patriarcales, y las malas mujeres, que evidentemente son las putas, que son la expresión máxima de esa mala mujer en el sistema patriarcal. Nosotras, como uno de los lemas feministas eran "somos malas, podemos ser peores", de hace ya casi 40 años, pues decidimos que queríamos ser todas malas, que queríamos juntarnos, porque una de las cosas que más nos fastidiaba como feministas era precisamente que el estigma de puta lo que hacía era separar a las trabajadoras del sexo del resto de mujeres, convirtiéndolas en una categoría especial simplemente porque desarrollaban un trabajo que a un sector del feminismo y que al patriarcado pues no le resulta aceptable formalmente, aunque todo el mundo sabe que dentro del patriarcado se emplea la doble moral en el tema de la prostitución, es decir, se dice no a la prostitución, pero se utiliza la prostitución. Ahora, eso sí, estigmatizando a quien la ejerce. Entonces, digo esto porque para nosotras ha sido una de las experiencias más enriquecedoras, precisamente en no hacer esa separación entre quienes trabajaban en el sexo y quienes trabajaban en otros asuntos. Creemos que a partir de todo lo que hemos ido hablando entre nosotras, pues nos hemos enriquecido mucho y por eso seguimos apostando firmemente con seguir trabajando desde dentro, porque además, ¿quién dice quién es puta? Es decir, ¿quién dice quién no ha intercambiado alguna vez servicios sexuales por dinero, por favores o por cualquier otra cosa? Entonces, esto es lo que hace quizás, ¿no?, ese estar compuesto precisamente por personas que también, ¿no?, y básicamente que trabajan de prostitutas, pues es lo que yo creo que nos ha dado la fuerza que tenemos Etaira en estos momentos. La situación actual, entro ya en eso que Verónica me demandaba, pues la situación actual es penosa, y es penosa aunque creo que los 20 años de existencia de diferentes movimientos de prostitutas y diferentes organizaciones de trabajadoras del sexo se han ido consiguiendo cosas que lo que pasa es que son poco visibles, ¿no? Yo creo que hemos conseguido que la prostitución empiece a considerarse como un trabajo dentro de algunos sectores, hemos conseguido que al menos haya un debate fuerte en el feminismo sobre este asunto y que no todo el feminismo sea abolicionista como era cuando empezamos, ¿no?, donde desde unas posiciones un poco extrañas queríamos apoyar a las trabajadoras del sexo, pero estábamos en contra de la prostitución, que no había quien se lo comiera, ese sí a las prostitutas, no a la prostitución, porque era un poco extraño. Pero es cierto que hoy pues, podemos decir que al menos hemos metido una puya dentro del feminismo, donde estamos obligando, yo creo que la ponencia, ¿no?, que hoy está aquí también, de precisamente reformular parte de las cuestiones feministas desde esta perspectiva, es una muestra muy buena de eso, ¿no?, de que hemos conseguido que al menos se debata. Creo que además también en el conjunto social pues la prostitución empieza a aparecer como un trabajo para muchos sectores, no solamente para las propias trabajadoras, que eso es evidente, pero sí que se han ido ganando apoyos sociales en pro de esa idea, y creo que también que hemos luchado contra muchas discriminaciones que ha conseguido empoderar, ¿no?, a muchas trabajadoras del sexo. De hecho, han ido naciendo liderazgos en estos años que son indiscutibles. La mesa, y a mi derecha y mi izquierda, es una buena muestra de eso que estoy diciendo en cuanto a los avances. No obstante, también es cierto que estamos en un momento bastante particular. Desde que en este país se elabora el Plan Nacional contra la Trata, las posiciones, digamos, abolicionistas han ganado terreno en las instituciones, y las instituciones están haciendo básicamente, con la excusa de luchar contra la prostitución obligada, pues convierten a 90 y tantos %, dicen ellas, de prostitutas obligadas, con lo cual lo que está pasando es que la prostitución decidida libremente prácticamente se está invisibilizando a favor de la trata, que parece que es la única preocupación en estos momentos, para lo que se da dinero, para lo que se hacen leyes, en fin, para lo que se hace todo tipo de cuestiones, ¿no? Creemos que además las medidas antitrata han tenido efectos colaterales, que se llama ahora, es decir, han sido medidas que al final han ido en contra de las propias trabajadoras sexuales autónomas. Y digo esto porque me parece que aquí podríamos ponernos todas de acuerdo, ¿no?,
en que hay un concepto que merecería la pena que revisáramos y que nos pusiéramos a él profundamente, que es el término explotación sexual. Es un concepto que está basado no en las condiciones de explotación laboral que las trabajadoras del sexo no solamente pueden tener, sino que tienen de manera mayoritaria en muchos casos, sino que está basado precisamente en eso, en que es el sexo lo que está por en medio. Y por lo tanto es un concepto que a quien sirve fundamentalmente es a las posiciones abolicionistas, que a partir de este concepto de explotación sexual es como se han hecho todas las redadas que se han hecho desde las instituciones y que ha hecho la policía. Realmente no les han podido acusar de que eso es trata, porque las propias trabajadoras decían que estaban ahí porque lo habían decidido, sino que lo que no decidían eran las condiciones en las cuales trabajaban cuando había terceros. Y entonces eso se ha convertido en ese término de explotación sexual, en el cual ha ido sumando nuevamente más cifras a aquellas que están obligadas a trabajar, ¿no? Eso forma parte de los daños colaterales, que en definitiva daños colaterales que también han hecho muchísimo daño a las personas migrantes, porque de aquellos países de donde se ha considerado que eran países de los que provenían, ¿no?, de donde se captaba a las personas víctimas de trata, pues se han exigido, ¿no?, en muchos casos visados, y se han puesto más problemas para que entren en este país, recortando por lo tanto el derecho de las mujeres a migrar y a forjarse un futuro diferente al que piensan que pueden tener en su país. Eso es otro de los efectos colaterales que ha tenido esto. Y otro de los problemas gordos que yo creo que ha tenido los planes antitrata ha sido el considerar que el consentimiento de las víctimas es irrelevante. Entonces, claro, eso quiere decir que se victimiza a todas las trabajadoras del sexo, se las coloca como víctimas, y además el que diga que lo hacen voluntariamente no tiene sentido, no importa. Es decir, nos convierten de nuevo a las mujeres en ciudadanas de segunda, equiparadas a las niñas y niños, que siempre además aparecen, niñas, mujeres y niñas, mujeres y, ¿no?, siempre nos asimilan con eso, negándonos por lo tanto nuestra capacidad de consentir, ¿no?, y por lo tanto de decidir en última instancia qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Bueno, eso en cuanto a lo que hace al plan contra la trata. Por otro lado, también en estos últimos años se han ido desarrollando desde los ayuntamientos normativas municipales. Cataluña, que voy a explicar, ¿verdad?, que os tengo aquí a las dos, y sabéis y habéis sufrido en vuestras carnes cuáles han sido los efectos de estas normativas municipales, que lo que han ido fundamentalmente es al acoso, derribo, multar y criminalizar a aquellas trabajadoras que captaban su clientela en la calle, y que normalmente suelen ser las que trabajan de forma más autónoma, porque precisamente no necesitan nada más para trabajar, nada más que su cuerpo serrano. Eso es una de las consecuencias clarísimas, ¿no?, también de las normativas municipales. Empezó Barcelona con la normativa de convivencia ciudadana, y eso se ha ido extendiendo a muchas grandes ciudades. Prácticamente yo creo que en estos momentos en casi todas las grandes ciudades hay normativas municipales, algunas que penalizan solo a los clientes y otras que penalizan a clientes y prostitutas. Parece que penalizar a los clientes es no penalizar a las prostitutas, pero es mentira. Penalizar a los clientes es penalizar a las prostitutas también, porque eso es lo mismo que darle a alguien el permiso para que monte un supermercado, como decía nuestra mame en Etaira, pero luego poner en la puerta a los policías para que les impidan a los que quieren entrar a comprar en ese supermercado entrar a comprar. Luego es como si no hubieran legalizado el supermercado. Pues con esto pasa lo mismo, es decir, se penaliza a los clientes en todas ellas, en algunas también a las trabajadoras del sexo, y todo eso ha empeorado terriblemente las condiciones de trabajo. Ha empeorado las condiciones de trabajo porque es menor la capacidad de negociación, porque los tratos tienen que ser súper rápidos, no vaya a ser que venga la policía y nos pille, porque además hay que irse a trabajar a zonas cada vez más alejadas del centro de la ciudad, que es donde se suele estar la policía, y eso quiere decir pues zonas más peligrosas y por lo tanto en unas condiciones mucho peores de los que se hacía anteriormente. Y dicho esto sobre la situación actual, la cuestión legislativa es que a mí me parece, lo que pasa es que igual aquí pues no tiene mucho sentido porque estamos todas en lo mismo, pero yo creo que es evidente que hay que exigir derechos para todas las personas que ejercen la prostitución. Para aquellas que lo ejercen coaccionadamente están las leyes antitrata, que deberían de reformularse de manera
que no fueran contrarias a las trabajadoras del sexo, separando muy bien lo que es la prostitución voluntaria de lo que es la prostitución obligada. Para quien ejerce la prostitución, pero por las 100.000 circunstancias que sean y también por elementos educacionales, lo viven fatal y lo viven pues como una desgracia que les ha tocado en suerte, pues también se deberían de implementar planes de formación para que estas mujeres pudieran cambiar de trabajo, como se hace en otros sectores, planes de formación laboral para que las mujeres se puedan insertar en el mercado de trabajo en mejores condiciones que las que tienen en ese momento, pero para todas aquellas que son la mayoría, porque desde luego esa es otra de las grandes polémicas en este asunto, si es mayoría quien trabaja por voluntad propia o es minoría, bueno, la cifra del 95% de mujeres obligadas nunca se ha avalado con ningún estudio ni con ningún dato que sea realmente serio. Es una cosa que sacó una vez UGT y a partir de ahí lo ha repetido todo el mundo, y como Goebbels ya decía en el nazismo, tú de una mentira repítela 200.000 veces que se convierte en verdad, pues eso es lo que ha pasado con esa cifra, pero las últimas cosas que sabemos son de los grupos que estamos en la plataforma Pro Derechos, donde está también Prostitutas Indignadas. La UGT de Barcelona sacó ahora un manifiesto reconociendo a las trabajadoras sexuales el derecho a trabajar y que ellos habían expropiado el barrio porque están ahí en el Raval, ¿no? Y nos han, hemos tenido una reunión con ellos y nos han, o sea, mira cómo vamos evolucionando también. Eso demuestra la evolución que decía al principio. Ahora hay que digan que esto no es cierto. Eso, ahora que digan que no es cierto lo del 95%, que se desdigan, porque ellas eran quienes lanzaron eso y que se ha ido extendiendo como la pólvora. De todas formas, los estudios que nosotros tenemos y toda la plataforma Pro Derechos en las que está Prostitutas Indignadas, pero también un estudio reciente de la ONU hecho en el 2010 sobre trata, decía que 1 de cada 7 trabajadoras del sexo es obligada, lo cual vuelve a dar la cifra que hemos dicho nosotras siempre, que es entre un 10 y un 13%.